Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, que las de esta semana son brutales. Por ejemplo, Instagram trae novedades, con el estreno de su nuevo diseño, mejoras en la función de búsqueda, mensajes autodestructivos y mayores restricciones para el contenido de derechos. YouTube y Twitter también tendrán nuevos formatos para la publicidad. Y además Google te trae un regalo nuevo, pero también empezará a cobrar por el almacenamiento de las fotos. Vamos, ya ves, unas noticias muy interesantes. Y además hay muchas más noticias, así que si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube estrena nuevo formato de publicidad en audio. La plataforma de vídeos tendrá una nueva forma de hacer avisos publicitarios dedicada a los que usan YouTube para escuchar más que para ver. No serán solo de audio, pero YouTube aclara que sí serán publicidades centradas en ello, pues la parte visual solo estará formada por una imagen estática o una simple animación. Según la compañía, en las pruebas preliminares, la publicidad de audio tuvieron más del 75% de efectividad en la conciencia de marca. Google regalará Stadia a los usuarios de YouTube Premium. Como ya te he explicado aquí con todo lujo de detalles, Stadia es el servicio de juego en la nube de Google. Este se estrenó a finales del año pasado en Estados Unidos y terminó aterrizando en España a principios de 2020. Esto nos permite disfrutar de juegos en streaming en la pantalla tanto de nuestro televisor, en la de nuestro móvil o tablet a través de Google Chrome. Pues bien, si eres usuario premium de YouTube, estás de enhorabuena, porque Google te va a regalar la Premier Edition de Stadia, que está compuesta por un Gamepad oficial y un Chromecast Ultra 4K, que es el único de los modelos antiguos que es compatible con el servicio de videojuegos en la nube. En total, el regalo tiene un valor de 99,99 €, lo que no está nada mal. Twitter lanza Fleets, su versión de las historias de Instagram. Si eres usuario de Twitter, seguro que ya has visto los Twitter Fleets, ¿verdad? Que son como las stories de Instagram que se estrenaron primero en Brasil, a principios de este año, ya estuvieron allí, antes de estar disponibles ahora en España y en el resto del mundo. La mayor diferencia de los Fleets con nuestros tweets normales es que estos mensajes, vídeos o imágenes solo se pueden responder de forma privada con un mensaje directo. Por lo tanto, solo aquellos usuarios que puedan enviarnos algún mensaje de este tipo podrán reaccionar a nuestros Fleets. Los Fleets pueden contener tweets propios o de otras cuentas, imágenes, GIFs o vídeos, con la opción de añadir filtros y textos, muy parecido, como os digo, a la función tanto de Instagram o Snapchat. Twitter lanza los anuncios en forma de carrusel. Se trata de una nueva forma de marketing que ya estaba disponible en forma de pruebas para algunos anunciantes, pero que ahora está ya disponible para todas las empresas a nivel mundial. Cualquier anunciante puede crear carrusel ads a través del creador de tweets, en el administrador de anuncios o a través de la API de anuncios y usarlos tanto de forma orgánica como promocionada. Estos permiten una experiencia más inmersiva e interactiva en dispositivos móviles, donde los usuarios podrán ir pasando de izquierda a derecha las distintas imágenes que componen el nuevo carrusel de anuncios. Instagram estrena nuevo diseño con la función Reels como gran protagonista. Los cambios más notorios de esta última apuesta por parte de la aplicación de fotografía es la incorporación de nuevas pestañas a la interfaz. Se trata de Reels, la sección de vídeos de corta duración que emula a TikTok, y también la denominada tienda, que te permite acceder de forma directa a la venta de productos a través de la plataforma. De esta forma, las pestañas de añadir contenido y las clásicas notificaciones han pasado a la parte superior de la pantalla. Estas nuevas modificaciones no han tardado en despertar críticas por parte de los usuarios, ya que no entienden demasiado bien este empeño de la red social por dar mayor protagonismo a estas dos funciones. ¿Y a ti, qué te parecen? Instagram mejora su función de búsqueda. En una nueva función para los países anglosajones se podrán buscar cuentas y publicaciones con el uso de palabras clave. Antes, como sabéis, solo se podía encontrar por hashtags o cuentas específicas, pero ahora, si quieres buscar, por ejemplo, recetas saludables,
Instagram te mostrará publicaciones y cuentas relacionadas con ello, aunque no incluyan el hashtag o las palabras exactas en el nombre de la cuenta. Y sí, ya tocaba, ¿eh? Se avecinan nuevas restricciones de publicaciones en Facebook e Instagram. La compañía de Mark Zuckerberg ha anunciado que permitirá a todos los administradores de páginas enviar imágenes y vídeos para la protección de sus derechos de autor. Y entonces, más creadores y marcas podrán solicitar la eliminación de publicaciones que consideren violatorias de sus derechos de autoría en todo Facebook e Instagram también. Aparte, se podrá hacer dinero si publicaciones propias, reposteadas por otras cuentas, están monetizando. Vamos, rollo como hace YouTube. Una función de mensajes que se autodestruyen llega a Instagram y Messenger. Pues sí, curioso. Facebook anunció su nueva función muy a lo Snapchat, que trata de mensajes que desaparecen. Esto permitirá a los usuarios que sus conversaciones se eliminen apenas el receptor del mensaje lea el mensaje y cierre el chat. Esto se aplicará igualmente para imágenes, emojis, GIFs, notas de voz e incluso stickers. Y es una función opcional que debe ser activada en cada chat que el usuario así lo desee. Y ojo, que también te avisará si el receptor hace una captura de pantalla de lo que le has enviado. Así que tened cuidado con esto. Google Fotos anuncia el fin del almacenamiento ilimitado gratis. Pues sí, Google acaba de anunciar que a partir de junio de 2021, sin concretar aún el día, dejará de ofrecer almacenamiento gratuito ilimitado. A partir de ese entonces, la capacidad de almacenamiento máxima de la cuenta de Google Fotos de cada usuario será de 15 GB, que empezará a contar en ese momento. Es decir, que los archivos subidos hasta ese momento, hasta ese día, aunque estén en calidad máxima, no contarán para esos 15 GB de almacenamiento máximo. Así que ya puedes correr a colgar fotos. Y es que si quieres contar con mayor capacidad de almacenamiento habrá que pasar por caja. Aunque eso sí, aún se desconoce el plan de precios que se aplicará. Eso siempre y cuando no se disponga de un teléfono móvil Google Pixel, pues estos dispositivos, al ser propios de la compañía, estarán, al menos de momento, exentos. Y así sus propietarios podrán subir a Google Fotos todas las fotos que deseen. TikTok prueba un enlace en el perfil para hacer donaciones benéficas. Se trata de una función que no está disponible para todos los usuarios y que ni siquiera TikTok ha confirmado que está probándola o vaya a lanzarla oficialmente. Sin embargo, los que forman parte del programa de pruebas de TikTok ya la han descubierto e incluso han compartido pantallazos en las redes sociales. Al parecer, para acceder a este enlace de donaciones hay que presionar en editar perfil, donde los usuarios del programa de pruebas han encontrado una nueva opción llamada Non-Profits. Al presionarla, despliega una lista de organizaciones benéficas que se pueden seleccionar para hacer una donación. Me parece guay, ¿eh? Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Pues dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y piensa que todos los lunes subo noticias, así que la próxima semana más y mejor. Y ahora, aparte de darle me gusta al vídeo, campanita, etc., debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros canales, que tienes que ver y nos vemos allí, pruébalos y me comentas. Y nada, recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.